Entonces vamos a empezar, jóvenes, con esta primer palabra que se escribe así, derecho, y con mayúscula, la primera mayúscula, y derecho cuando son minúsculas. ¿Ustedes saben alguna diferencia respecto a estas dos palabras, como están escritas? ¿Alguien me puede decir alguna diferencia que se les venga a memoria o de acuerdo a su grado de eh, profesionalización que ya tienen en este momento? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? ¿O creen que sea lo mismo? Puede ser la primera derecho ya de forma, de manera formal, la materia de derecho, y derecho con D minúscula, la guía, o sea, derecho, una posición o algo así. Es correcto, gracias, Yasmín. Totalmente correcto, derecho con mayúscula. Vamos a decir que es la ciencia, literal, la ciencia. Y en minúscula vamos a decir que, bueno, pues es la dirección, es una guía, es algo que nos encamina a algo, ¿sale? Eso significa y es totalmente correcto. Ahora, esta palabra derecho, que es la que nosotros vamos a señalar o es la que vamos a describir nosotros, nos referimos, esta palabra derecho con mayúscula, pues proviene del latín directum, que significa dirigir o encaminar, y no va a ser otra cosa más que enfocado a educar al hombre, a su ámbito social y a estudiar su conducta. En ese sentido, se crearon normas de castigo o sanción que garantizarán una convivencia correcta entre los individuos. Eso es lo que significa derecho. Ahora, si nosotros ya sabemos que entonces el derecho es la ciencia, pues se preguntarán ustedes por qué en su currícula o en su matrícula existe pues, la materia de derecho. Bueno, pues sabrán ustedes que existen ciertos lineamientos, ciertas directrices que ustedes como licenciados en administración pues deben de conocer, y no porque no quieran contratar a un abogado, sino que para que ustedes también comprendan esa circunstancia, esas situaciones, y que, bueno, pues en muchos casos ustedes pueden solucionar pues una controversia. Y bueno, pues como dijimos que el derecho era una ciencia, este va a ser nuestro concepto que nosotros vamos a estar analizando, pues básicamente en nuestra materia. ¿Qué es el derecho? Vamos a decir que es un sistema de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en sociedad. Y aquí voy a analizar, o vamos a descentralizar este concepto. Primero nos dice que es un sistema. Un sistema porque está fusionado, esta ciencia, pues saben ustedes que no solamente es el derecho, sino pues el propio derecho, así como la administración, también necesita de la contabilidad, también necesita del derecho, también necesita del fisco o de algunas otras materias de desarrollo organizacional, y necesita de otras ciencias o de otras materias, pues también el derecho. También necesita de otras ramas auxiliares. Entonces, pues todo esto implica pues un sistema. Además de que el derecho es muy amplio. Tan amplio es este sistema que, bueno, pues tiene diversas materias del propio derecho que se encargan de auxiliarse, ¿sale? Nos dice que siendo un sistema, pues ahora nos dice que son de normas jurídicas. Bueno, recordarán ustedes que no solamente existen normas jurídicas, básicamente estas son las creadas y vienen de normas morales, normas sociales, normas familiares. Existen distintas normas que pues en su evolución se convierten en una norma jurídica porque va a regular pues esta conducta. Esta conducta, recuerden que el derecho la va a regular cuando se exterioriza. Ustedes saben que la conducta del individuo
Cuando es interna, es decir, el psíquico o el psíquique, lo que nosotros le llamamos en derecho como el momento intercriminis. El momento intercriminis es cuando nosotros estamos pensando en hacer algo. Cuando nosotros pensamos en hacer algo, bueno, pues el derecho no lo regula. Cuando nosotros únicamente estamos maquinando algo, cualquiera que sea la circunstancia, esa maquinación pues no está castigada porque únicamente es el pensamiento. Y la materia que pudiese regular alguna circunstancia que esté mal, bueno, pues es la psicología. El derecho únicamente lo va a regular cuando ya se exteriorice. El ejemplo claro, en este momento podemos estar pensando en matar a alguien más, pero pues el derecho no va a actuar, no va a regular porque únicamente estamos pensando. Va el derecho a regular esa conducta cuando ya se exteriorice, es decir, cuando se mate. Y ustedes han escuchado, es que fui al Ministerio Público, fui a denunciar que casi me mataban o casi me secuestraban y pues no me hicieron caso. Y efectivamente no te hicieron caso precisamente porque no ha sucedido. El derecho no regula esa conducta del, es que creo que me van a secuestrar, es que creo que me van a golpear. Ese periodo inter, que es previo a realizar el hecho y que se pueda convertir en un delito o en un crimen, bueno, no está regulado por esta ciencia que es el derecho. El derecho únicamente regula ese acto que realizó esa conducta y que yo fui sujeto pasivo, el que lo recibió. Y esta conducta, además de que sea externa de nosotros como individuo, aparte debe ser en sociedad. Y viene otro ejemplo. Ustedes, pues ahorita están en su casa y pues nadie les dice cómo comportarse. Bueno, si están en su casa, que ya es de ustedes, si están en la de sus papás, pues existen algunas reglas, algunas normas establecidas en casa en las cuales pues debemos de cumplir. Pero si yo ya estoy independiente en mi casa y a mí me gusta estar, no sé, en pijama todo el día, bueno, pues a nadie le molesta. O si quieren estar ustedes pues sin ropa, igual a nadie le molesta. El derecho va a regular pues cuando ya lo exteriorices fuera. Si sales a la calle, bueno, pues hay algunos actos inmorales que, bueno, pues ya van a ser castigados. Algunas vejaciones. Entonces, el concepto de derecho es muy amplio, por eso es que se dice que es un sistema de normas jurídicas que van a regular esa conducta, pero externa del individuo en la sociedad. ¿Sale? Eso es el derecho. Ahora, dentro de este derecho, vamos a ir conociendo, bueno, pues que existe pues el deber y el deber jurídico. ¿Qué es nuestra forma de conducta? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para que nos regule este derecho o esta ciencia? Y viene aquí el concepto del deber y del deber jurídico. Primero vamos a decir que el derecho es un deber y el deber es un derecho. Y vamos pues a comentar un poquito de esta situación en el que, bueno, pues el deber, pues sí, el deber es la obligación que tiene toda persona que cumplir a realizar un mandato. ¿Sale? Nosotros debemos de cumplir el realizar un mandato. Ese es el deber. ¿Sale? Y nos dice que es el hacer o no hacer una determinada conducta. De lo contrario, se aplicará una sanción. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros cometemos alguna conducta, llamémosle un robo, llamémosle matar a alguien, o privarle de la vida para que no se escuche tan feo, o violar a alguien, está penado. Y nosotros lo sabemos porque dentro de nuestros principios familiares es lo primero que nos dicen, ¿no? Además que o estas conductas antisociales están muy ligadas con los pecados capitales o los pecados eclesiásticos, ¿no? Entonces, desde nuestra casa nos empiezan a indicar, pues, cómo nos debemos de comportar. Entonces, eso es el deber, el que hagamos o no hagamos una conducta o una determinada conducta.
En el no hacer es no matarás, no robarás, no violarás, ¿no? Ese es el no hacer, esa determinada conducta. El hacer, pues se refiere a hacer el bien, o que toda conducta que tú hagas, todo acto que tú realices, lo realices pues con todas las formalidades debidas, que pues la vida también nos va enseñando esa experiencia, ese aprendizaje profesional, académico que nosotros pues debemos de ir pasando. Entonces, eso es el deber. El derecho, bueno, pues el derecho va a regular la conducta del hombre, como dijimos, en esta sociedad, misma que debe de ser sancionada, o bien dicho, va a ser aplicada por el Estado. Recuerda que el Estado, pues, está regulado por los tres órdenes de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres, bueno, pues se van a fusionar para aplicar el derecho. Recuerda, el legislativo va a legislar las leyes. El judicial las va a judicializar, las va a aplicar en el entredicho, ¿no? Es el que las va a interpretar estas leyes. Y el ejecutivo, pues, es el que las va a ejecutar, que cumplas con esas normas. Entonces, vamos a decir que el deber, pues sí, el deber es una forma de conducta, ¿no? Y el derecho, pues es la exigencia. Ahí vienen esos principios, esas normas morales que nosotros tenemos. Eso es el deber. Y ya cuando nosotros cambiamos esa forma, cuando ya lo convertimos en algo regulado, bueno, pues ya es el derecho, porque ya no lo exige, lo tenemos que cumplir. El ejemplo, para que ustedes identifiquen otro ejemplo, pues el deber que nosotros tenemos es pagar un impuesto, ¿sale? Nosotros tenemos ese deber de pagar ese impuesto regulado para ustedes por allá en el artículo 31 constitucional, fracción cuarta. En este artículo 31, fracción cuarta, nos indica que nosotros los ciudadanos tenemos que pagar o aportar, bueno, no dice pagar, dice aportar al gasto público. Pues esos son los impuestos, ese es mi deber. Y si yo pago estas contribuciones fiscales, bueno, pues mi derecho es que con el pago de mi impuesto, el Estado me proporcione de servicios públicos. Bueno, ese es el ejemplo claro. En la práctica, bueno, pues sabemos que a lo mejor no nos han otorgado pues excelentes servicios públicos, que pues nosotros quisiéramos mejores. Principalmente en vialidades, que es lo que más nos podemos aquejar. Seguridad es algo que pudiésemos nosotros exigir como nuestro primer derecho. Desde el punto de vista jurídico, vamos a decir que el deber jurídico es la necesidad para aquellos a quienes va dirigida una norma de prestarle voluntario acatamiento. En caso de incumplimiento, puede ser efectivo mediante la coacción. El deber jurídico nos dice que es una obligación jurídica. Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es este deber jurídico? Si ustedes han analizado, ustedes que ya trabajan y que están ustedes, pues básicamente en este momento del aprendizaje, pero también del desarrollo profesional en sus empleos, se dieron cuenta que el año pasado nació una nueva norma, por allá la norma o la NOM 035 o 030, algo así como nosotros le llamamos la pausa saludable. Esta norma pues se convierte hoy en día un deber jurídico en el que todas las empresas deben de tener pausas saludables y se convierte en un deber que debe de acatarse esta norma. En caso de que no se lleven a cabo estas reglas o estas normas que el mismo Estado está realizando, bueno, pues ahora te obligan a que cumplas mediante la coacción. ¿Y qué es la coacción? Bueno, pues es imponerte una sanción para hacerla obligatoria. A eso se refiere, pues, con este deber jurídico. El deber es simplemente el carácter obligatorio de las exigencias morales. El deber jurídico es la presión que el Estado impone para el cumplimiento de una norma que tiene carácter sancionador. Eso es el deber, pues el deber, ¿no? Respetar a tus padres, ese es el deber.
Bueno, cuando ya viene un deber jurídico, pues ya cuando el Estado te presiona. Si ustedes saben, apenas el Estado, bueno, pues reforma un código, un artículo en el Código Familiar, que ahora te indica que, pues así como tus padres te dieron la alimentación, los alimentos para que tú pudieras crecer y desarrollarte personalmente, pues ahora tú como hijo, pues ahora tienes el deber jurídico, ya no solamente el deber, sino ahora el deber jurídico de ver por tus padres, cuando estos lleguen a una edad adulta. Entonces, así es como va evolucionando, como va cambiando, pues, este deber. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia del derecho? ¿Cuál es la importancia del derecho? Entendemos por derecho el sistema de leyes, regulaciones y normas que una región, país o territorio se da a sí mismo, con el objetivo de mantener bajo control ciertos comportamientos y actos sociales que puedan ser considerados peligrosos o dignos de interés. El derecho nos dice que es un elemento puramente social que el ser humano creó desde el primer o del mismo momento en que se organizó en comunidades o sociedades. Y es por eso que la importancia del derecho es vital si buscamos comprender el funcionamiento de una sociedad. Ustedes se dan cuenta, bueno, pues para que pueda estar, podamos estar nosotros pacíficamente en paz en una sociedad, pues tiene que haber una regulación. Ustedes a lo mejor comprenden o estudiaron en algún momento de su preparación académica el que en algún momento, si ustedes se acordarán, existe una independencia de nuestro país hace más de 200 años y una revolución hace más de 100 años. Bueno, cuando nosotros nos independizamos de la colonia española o de la corona española, nosotros debiésemos de tener una nueva regulación legal, en la cual esta regulación legal, bueno, pues no se establece una nueva norma. Es decir, a nosotros en este imperio español nos venían regulando legalmente o regulando las conductas de la sociedad con la ley de Indias, la ley del toro, la novísima española, la recopilación de la India, algo así se llamaba. Bueno, estas leyes, cuando nosotros nos independizamos, aquellos personajes que tuvieron a cargo, pues ahora esta administración de nuestro país, vamos a decir que nuestros representantes políticos, pues lo más básico que dijeron, bueno, pues si a ellos les venía sirviendo, pues esta regulación para que no nos saliéramos de control, pues vamos a seguirlas aplicando. Y pues estoy hablando de hace más de 200 años. Y recordarán que la Constitución de Cádiz pues, fue por allá de 1820 y tantos. Entonces, por eso es que el ser humano fue imponiéndose el derecho. Y esto no es nuevo. Si nosotros nos regresamos en términos legales, pues nosotros vamos a indicar que en materia legal, pues lo que nos regula desde el inicio de los tiempos en el derecho romano, estamos hablando de los años 750 antes de Cristo al 650 después de Cristo, pues tenemos muchísimos años con esta regulación y que si nosotros lo estudiaremos en otra materia, bueno, pues lo podríamos adecuar. Adelante, maestra Viridiana. No, profe, no. Perfecto, muchas gracias. Cuando hablamos nosotros de derecho, podemos decir que hay dos tipos principales. Un derecho consuetudinario y un derecho escrito. El consuetudinario pues, es el que se crea a través de los usos y costumbres. Algo muy parecido a lo que maneja el sistema anglosajón, que viene de Inglaterra, retoma Estados Unidos y pues ahí se queda. Nosotros no. Nosotros, por ser por tener una norma escrita, pues nosotros nos adherimos a un sistema grecorromano. Grecorromano en función de la aplicación
pero de tener ciertas normas y ciertas reglas de conducta establecidas en nuestra codificación y que lo tengamos que tener legalmente codificado. Por eso es que nosotros, si quisiéramos argumentar algo conforme al derecho, pues lo tenemos que tener previsto en normas, en leyes, en escritos, ¿sale? Eso es en cuanto a esferas totalmente distintas y que, bueno, pues hoy se aplica. Hoy ya podemos aplicar estos orígenes, estos, bueno, diferencias entre dos sistemas totalmente distintos, que en el mundo solamente hay estos dos, o son sistema consuetudinario, que se aplica conforme a algunos usos y costumbres, y que se queda así como usos y costumbres, o que tenemos un cuerpo normativo y que está codificado, que está escrito, como nosotros lo tenemos en nuestra Constitución, y en nuestro país tenemos más de, híjole, a nivel federal casi 2,000 leyes. Imagínense, todo este cuerpo normativo que debe de estar escrito y que pues lo tenemos ahí en nuestra codificación. Entonces, para nosotros es importante tenerlo escrito. A través de esto observamos que la importancia del derecho reside en imponer cierto orden y control sobre la sociedad, que de otra manera actuaría de modo caótico y desordenado. A nosotros nos funcionó. A nosotros, desde que llegó esta colonización, esta represión de la colonia o la corona española, bueno, pues a nosotros nos sirvió. Porque pues sí, a lo mejor estábamos desordenados, estábamos haciendo cosas que no, bueno, pues nos vinieron a regular, existen estas regulaciones y que desde ese momento nos han servido. Nosotros podemos decir hoy que tenemos como esas adecuaciones, ese derecho nativo que es de Roma. Entonces, pues el derecho tiene como objetivo principal actuar como un conjunto de leyes máximas y supremas que deben ser respetadas por todos. Y por todos estamos hablando de todos los ciudadanos que, pues, por el solo hecho de estar en ese territorio, pues nos tenemos que ir a ciertas normas y reglas. Es aquí entonces cuando aparece la idea de un bien común y pierde lugar la idea de bien individual, que sería aquel que permitiría a los individuos actuar como quisieran, sin tener en cuenta el perjuicio o daño que pueda causarle a otros. Recuerda, cuando tú estás en tu casa, tú estás encerradito en tu esfera jurídica, pues ahí es cuando tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando ya sales a la sociedad, sales a la calle, bueno, pues existen otras reglas, otras conductas, otras normas que se deben de adecuar, o nuestra conducta se debe de adecuar a esa regulación, pero ya son lo colectivo, no solamente en lo individual. Recuerda, en lo individual, cuando tú estás en tu esfera, pero cuando ya sales al exterior, pues debes de acatar ciertas normas, ciertos principios que la propia ley pues te va marcando. Esto en cuanto a la importancia del por qué nosotros tenemos pues este derecho. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Bueno, pues el derecho existe una clasificación, sí, claro. Para nosotros podemos entender este sistema, por eso le vamos a llamar sistema de normas jurídicas, no un conjunto. Ustedes sabrán a lo mejor acordarse de algún concepto que nosotros pues podemos nosotros tener ya regulado, pues olvídense que es un conjunto. Es algo bien común que nosotros podemos decir. ¿Qué es el derecho? Pues es un conjunto de normas jurídicas que regula al individuo en su conducta externa ante la sociedad. Eso, quitémosle conjunto. Para nosotros en derecho, el derecho es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Pues imagínense cómo se va a clasificar. Imagínense que se clasifique de esta forma. Nosotros el derecho lo vamos a estar clasificando como un derecho subjetivo y un derecho objetivo. Y así lo vamos a ir desmembrando. Vamos a decir, ¿qué es el derecho subjetivo? Primero, dividir esta parte del derecho subjetivo y el derecho objetivo. Si quieren, se los
Se los voy a subrayar para que lo recuerden. O se los cambio de color. Ahí está. ¿Qué es el derecho subjetivo y qué es el derecho objetivo? Bueno, pues no es más que, si hablamos de nosotros del derecho subjetivo, vamos a analizar o vamos a indicar que es un conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Este derecho subjetivo sí es un conjunto, pero es un conjunto de facultades, es esta unión de facultades que a nosotros nos otorga pues la propia Constitución, la propia ley, la Carta Magna. ¿Sale? Esto es el derecho subjetivo, pero también tenemos un derecho objetivo. Este derecho objetivo es cuando se convierte en sistema. Este sistema va a ser este sistema de leyes que rigen la relación de los individuos entre sí, de los individuos con el Estado y de este con aquellos y de los estados entre sí. O sea, el derecho subjetivo va a ser todas esas facultades, vamos a entenderlo como eso, como todos esos derechos humanos que nosotros tenemos reconocidos dentro de las leyes, dentro de la Constitución. Son esos derechos subjetivos. ¿Por qué subjetivos? Porque no son palpables. ¿Como cuáles? Bueno, pues tenemos bastantes derechos humanos, a la vida, a la educación, a la libertad, a la vivienda, a la salud, a la educación, al internet. Tenemos muchísimos derechos. Esos son derechos subjetivos. Ahí están. Cuando nosotros los querramos ocupar, vamos y los tomamos. Esos son los derechos subjetivos. Cuando hablamos del derecho objetivo, bueno, pues tenemos este sistema de reglas, de leyes, que van a regular esas relaciones o esas controversias que existan, ya sea entre varios individuos, entre los individuos con el Estado o los estados entre sí. ¿Sale? Porque pues, ustedes pueden tener problemas, municipio contra municipio, estado contra estado, la federación contra el estado. Hoy tenemos un ejemplo, ahí por ahí Jalisco, anda, el gobernador de Jalisco anda ahí queriendo tener controversia con el presidente de la República por motivos de presupuesto. Entonces, es este derecho objetivo el que va a regular, ¿sale? En este caso. Entonces, ya sabemos, nuestros derechos subjetivos van a ser todos estos derechos que nosotros vamos a tener en nuestras leyes, en nuestra Constitución. Y como tales vamos a conocer que existen los derechos políticos, los derechos públicos y los derechos civiles. Vamos nosotros a conocer cuáles son estos, así a grosso modo. Los más fáciles, pues son los derechos políticos. Nosotros tenemos nada más dos derechos políticos. Dos, ¿cuáles son? Votar y ser votado. Únicamente, no hay otros. En los derechos políticos tienes derecho a votar cuando sea motivo de votación, en el caso de elegir a un representante político o de ser votado cuando nosotros querramos ser esos representantes sociales. ¿Vale? También tenemos estos derechos públicos. En la siguiente les voy a indicar cuáles son. Aquí están. Los derechos públicos, bueno, son aquellos que tiene el hombre por el solo hecho de serlo. Acuérdate que nuestra Constitución, artículo primero constitucional, les voy a leer lo que dice el primero, así a grosso modo, dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, bueno, pues esos son los derechos públicos, por el solo hecho de ser persona, tengo mis derechos, y así dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de que esta Constitución establece. Entonces, esta Constitución, por acá se los pongo, esta Constitución, pues nos indica, bueno, pues que todas las personas, por ser simplemente personas y además por estar en nuestro territorio, ¿sale? Por estar en nuestro país, pues tienen estos derechos y estas prerrogativas, por el simple hecho de ser persona. Ya más adelante, bueno, establecemos quiénes son personas. Ahora, esos son los públicos.
Y los civiles, bueno, estos derechos, también llamados como derechos privados, bueno, pues son los que tienen los individuos en sus relaciones en carácter privado. Es aquí ya cuando a nosotros como personas en el ámbito privado, pues ya tenemos. ¿Y cuáles son esos derechos que en el ámbito privado pues tenemos? Bueno, pues vamos a reconocer dos. Estos serán los derechos pues personales. Estos van a ser los dos derechos civiles que vamos a tener ya en nuestra privacidad, ya como personas, ya no solamente allá que el derecho a la vida, el derecho a la educación, no, ya en lo privado, pues el derecho, cuando tenemos el derecho al nombre, a la nacionalidad, al patrimonio, ¿no? Ahí es cuando vamos a ver estos derechos. Dice, los derechos personales, dice, se relacionan directamente con la persona misma y que le están íntimamente unidos. Se llaman también derechos personalísimos. Son inherentes al sujeto. Esto quiere decir que el sujeto no puede desprenderse de ellos, que por su naturaleza están unidos a él y no son transmisibles. ¿Cuáles son? Pues el derecho al nombre. No puedo vender el nombre o no me lo puedo cambiar, al menos no tan fácil. Y si es así, tiene que ser por indicación judicial, ¿no? Entonces, no puedo cambiar el nombre nada más porque diga. O me puedo cambiar la nacionalidad, bueno, pues podría obtener otra y podría ver si renuncio a la mexicana, aunque también es complicado por allá en estos derechos políticos. Esto es en cuanto a los derechos personales. En cuanto a los derechos patrimoniales, bueno, pues se van a distinguir de estos derechos personales que en este caso tiene un carácter económico, es decir, cuando hablamos de un derecho patrimonial, establecemos que son de carácter económico, que son estimables en dinero. Esto es, todos mis bienes, todo lo que yo tenga como bienes son derechos patrimoniales. Estos no podrán ser considerados como derechos personales. Y dentro de estos derechos patrimoniales, pues vamos a conocer a dos, que son los derechos reales, que se los voy a señalar de nuevo, por aquí. Aquí arriba están los derechos reales y los derechos de crédito. ¿Y cuáles son? Bueno, pues cuando hablamos de derechos reales, estos son los que conceden a su titular un poder directo e inmediato sobre la materia del derecho. Y dicho poder se ejerce con exclusión de todos los demás individuos que son titulares del mismo. Y para que me entiendan, ¿qué son los derechos reales? Son los que tú tienes directamente ligados con tus bienes, con tus cosas. Por eso tienen un propietario. Bueno, pues todas aquellas cosas que tienen un propietario, pues son la ligadura perfecta que tienen con ese bien, con su dueño. ¿Y cómo lo voy a atribuir? Pues recuerda, una factura por tener la posesión, por tener la propiedad. Entonces, por el simple hecho de poseer algo, pues tienes un derecho real. Y tú le puedes imponer, el claro ejemplo, tu celular, tu computadora, tu televisión, y que contra cualquier persona se lo vas a imponer. ¿Por qué? Porque es tuyo, son tus derechos reales. El siguiente son los derechos de crédito. Estos derechos de crédito, pues son los que tienen como origen una relación intermedia entre dos personas. Se definen como la facultad que tiene una persona que nosotros le vamos a llamar acreedor y para exigir a otra, a quien le vamos a exigir, en este caso es el deudor, el pago de una prestación o la realización de un hecho positivo o negativo. Cuando hablamos de un derecho de crédito, es este derecho que nosotros tenemos como acreedores, o sea, es decir, que nos debe una persona algo, un dinero. Entonces, el crédito es de exigirle a quien me debe, que en este caso es el deudor, pues que me pague. Ese es el derecho de crédito, que yo puedo llegar a exigirle a este deudor que me pague. ¿Sale? Y bajo ciertos lineamientos que ya veremos por allá en un derecho mercantil. ¿Sale? La siguiente vamos a analizar
Estábamos por allá en el derecho subjetivo, ya analizamos que el derecho subjetivo, entonces, pues nos dice aquí, son todos los derechos humanos hoy reconocidos en la Constitución. De entre estos derechos humanos son los derechos públicos, los derechos políticos, pero también tengo los derechos civiles, ¿vale? Este derecho subjetivo, pues son nuestros derechos, no los podemos, no son palpables, no, sino hasta que se nos presente la ocasión, hasta entonces, ¿sale? Esos son nuestros derechos subjetivos, ahí están, nadie nos los va a quitar, ahí están, los queremos ocupar, los tomamos, no pasa nada. En cambio, cuando hablamos con el derecho objetivo, cuando queremos nosotros hablar del derecho objetivo, así directamente con el derecho objetivo, vamos a establecer que este derecho objetivo se va a dividir en interno y externo, o lo que nosotros llamamos interestatal. Puede ocurrir que las normas de derecho se elaboren para regular los actos de los individuos cuando aquellos se realizan dentro del territorio del Estado. En este caso, estamos ante el llamado derecho interno. En cambio, las normas jurídicas que rigen las relaciones de México con otros estados, como lo son los tratados internacionales, bueno, pues estos son o se van a identificar como las normas de derecho externo. Por eso es que nosotros en esta división, aquí están, la tenemos aquí. Aquí, derecho interno y derecho externo, ¿vale? Aquí se los voy a señalar otra vez. Aquí está, ¿vale? Este derecho interno y este derecho externo, cuando nosotros decimos que hay un derecho objetivo interno, se establecen que son las leyes que van a regular las relaciones dentro de nuestro país. Por eso se denomina un derecho objetivo interno. Y cuando se establece que es un derecho objetivo externo, establecemos que son las normas de conducta que van a regular las relaciones entre pues México con otros países. El claro ejemplo, pues son todos los tratados internacionales para que pues alguna situación se tenga que regular con estos tratados. Por ejemplo, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Dentro del derecho interno, ahorita vamos a ver cuáles son las normas que van a regular las relaciones en nuestro país. El externo, bueno, pues esto va a dividir a lo internacional. Ahora, dentro de este internacional, como lo vieron ustedes aquí en su imagen, bueno, pues tenemos el derecho interno o internacional público y el derecho internacional privado. ¿A qué se refiere? Bueno, pues no es otra cosa. Cuando hablamos de un derecho internacional público, vamos a decir que es el conjunto de normas que van a regular las relaciones de los diversos estados entre sí en tiempo de paz o de guerra. Vamos a analizar bajo esta circunstancia que cuando hablamos de un derecho internacional público, así, público, vamos a indicar que van a regular las relaciones entre distintos países, ¿vale? Cualquier relación que tenga que ver es el derecho internacional público, pero cuando tenga que ver un particular, o sea, un ciudadano de un país con otro ciudadano de otro país o con otro estado, ¿sale? Tiene que regular, pues, el derecho internacional privado, este conjunto de normas que rigen a los particulares o sus bienes cuando siendo nacionales de un estado se encuentran en territorio, pues, de otro estado. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser que ustedes tienen una cuenta en Suiza, en Estados Unidos, y quieren reclamarlo, que quieren realizar alguna situación, o tienen una propiedad, o nacieron en otro lado, o fallecieron en otro país. Bueno, pues tiene que ver el derecho internacional privado para poder repatriar esa situación, ¿sale? O cuando cometieron un delito en otro país, bueno, pues igual el derecho internacional privado pues es el que va a regular pues esta parte para identificar. Cuando es público es la regulación o las normas que van a regular las o las controversias
entre dos estados, por eso se llama público. Cuando hablamos de privado, hablamos de la regulación entre un ciudadano de un país contra otro ciudadano de otro país o contra otro país que no sea tuyo, sino pues tendría que ser de derecho interno, no de derecho externo. También vamos ahora a analizar, voy a cambiar esta, vamos a analizar ahora estas. Cuando son de derecho público, derecho privado social. Aquí vamos a analizar cuando vamos a regular estos conflictos, estas situaciones de carácter interno, es decir, entre el país. Aquí todo lo que tenga que ver en el país nos va a regular el derecho interno. ¿Cómo? Bien fácil. Cuando es de derecho público, vamos a analizar que es el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones del Estado como ente soberano con los ciudadanos con otros estados. Es decir, cuando queramos regular una controversia o una relación, cuando el Estado actúa como Estado, es de derecho público. ¿Vale? De derecho público. A eso se refiere. Es decir, un ciudadano con el Estado o estados contra estados o la federación contra algún estado. ¿Sale? Es el derecho público el que va a regular esas controversias. Ahora, el derecho privado, por caso contrario, es el conjunto de disposiciones jurídicas que van a regular las relaciones de los particulares entre sí. Ahí habla igual, particular contra particular, persona contra persona. Ahí es de derecho privado. Si el Estado, porque acuérdense que el Estado también actúa como persona. Ejemplo, que el Estado también te llegue a rentar un inmueble, porque el Estado también tiene bienes inmuebles. Entonces, aquí es cuando actúa el Estado como persona, cuando pues te quiere cobrar o te quiere desalojar. El Estado también puede actuar como persona, pero si el Estado actúa como Estado, bueno, pues entonces le toca el de arriba, que es el derecho público. Y por último, el derecho social. Este es el conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí, pero con una salvedad, que estos grupos son vulnerables, ¿sale? Vulnerables. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son esas normas o estas reglas de conducta? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de derecho público, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho penal o el derecho procesal. Son ejemplos, son pocos. Hay más, derecho fiscal, derecho ambiental, muchos más. Cuando el Estado actúa como Estado. El derecho administrativo, bueno, recordemos que cuando hablamos del derecho administrativo, bueno, pues es el Estado. El Estado tiene que tener pues una administración, la Presidencia de la República, sus secretarías, tenemos a la Cámara de Diputados y así estados y municipios. Entonces, el derecho administrativo pues, es el conjunto de reglas y disposiciones que van a regular esa organización del poder administrativo, que es el Ejecutivo, y la forma de hacer promociones ante dicho poder. Este es el derecho administrativo. También tenemos al derecho constitucional. Bueno, nos dice que es el conjunto de disposiciones que regulan la organización o constitución del Estado, la constitución del gobierno del mismo, las relaciones entre los diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Recuerden que en la Constitución, pues básicamente tenemos las reglas de operación. Nuestra Constitución, así básico, nuestra Constitución está dividida en una parte dogmática, que es donde aplican todos nuestros derechos humanos, y una parte orgánica. Bueno, pues esta parte orgánica nos habla de cómo se va a organizar el Estado para regular, pues, el funcionamiento. También tenemos un derecho penal, sí, claro, está dependiente del Estado. El único que puede imponerte una sanción, una multa, pues es el Estado a través de su poder judicial. Bueno, pues este derecho penal es el conjunto de disposiciones que se aplican a los delincuentes por la comisión de algún delito. También hablamos del derecho procesal. Estas
son las disposiciones que van a regular la organización del Poder Judicial y la forma de hacer promociones ante el mismo poder. Esta rama, a su vez, se divide en derecho procesal penal, en derecho procesal civil. Aquí recuerda que el único que puede imponer una sanción es el Estado a través de el Poder Judicial, pero pues tenemos, acuérdense, pues un procedimiento bien establecido que, bueno, también el Estado, a través del Poder Judicial, que es el que va a regular, pues este procedimiento. ¿Vale? Por su parte, en el derecho privado, tenemos dos. El derecho privado, vamos a analizar que tenemos dos, ¿sale? El derecho civil, el derecho mercantil, pero ahora también el derecho familiar. Recuerda que el derecho familiar está incluido ahí en el derecho civil, aquí arribita, ¿sale? El derecho civil, conjunto de disposiciones que van a regular las relaciones privadas de los particulares entre sí, ¿sale? Es el derecho civil el que nos va a regular a las personas, ¿vale? También el derecho mercantil como privado es el que nos va a regular, pero cuando estamos siendo particulares, pero con actividades de comercio, ¿sale? Por allá tenemos el Código de Comercio que nos regula pues esas actividades comerciales. Vamos a identificar cuando hay una actividad comercial, cuando hay un lucro. No porque ahorita yo les venda mi celular, pues yo estoy haciendo un lucro. Eso no es cierto. Yo únicamente es una necesidad. Cuando es una actividad comercial es cuando yo obtuve un lucro. ¿Cuánto me costó mi celular? 2,000 pesos. ¿En cuánto se los vendo? En 1,000. Díganme ustedes si obtuve un lucro. No, es más, hasta perdí. Hay una obsolescencia de mi equipo celular y por consiguiente, pues no puedo hacer acto de comercio. Es una necesidad. Entonces, por eso es que no se establece como tal. Ahora, también hablábamos del derecho social. Cuando hablábamos del derecho social, hablábamos o vamos a hablar de 2 o de 3 materias. Cuando hablamos de 2 o 3 materias, estamos hablando específicamente del derecho laboral o del derecho del trabajo. Bueno, conjunto de normas que rigen las relaciones de los particulares cuando estos actúan como patrones o trabajadores en virtud de un contrato de trabajo. Aquí se establece el patrón, trabajador, o quienes va a regular, pues es el derecho laboral o el derecho del trabajo. El derecho agrario, igual, conjunto de normas que rigen la resolución de los problemas derivados del reparto e inafectabilidad de tierras y aguas y de su dotación a núcleos de población. Entonces, aquí tenemos estas dos materias que son grupos vulnerables. Los trabajadores, grupos vulnerables del derecho agrario, estos ejidatarios, también cuando se les considera ejido, bueno, pues también grupos vulnerables, ¿vale? Entonces, a esto se refiere con la división, esto es la división del derecho. Ahora, ¿a qué se refiere esta parte? Vamos a establecer algo así, básico. Vamos a establecer esto. Vamos a decir que estos derechos subjetivos los vamos a establecer como nuestros derechos, ¿sale? Este derecho subjetivo van a ser nuestros derechos. Ahí, esos son nuestros derechos, ¿sale? Ahora, cuando decimos y establecemos para el derecho objetivo, vamos a establecer que este derecho objetivo va a ser la maquinaria jurídica, establecerlo así, esta maquinaria jurídica para, en el caso de que me hayan violado un derecho humano, un derecho subjetivo, voy a utilizar este derecho objetivo, que es la maquinaria jurídica, las materias de derecho con las cuales yo voy a hacer valer mis derechos. Por eso se llama maquinaria jurídica, ¿sale? Para establecer mis derechos. Y son a través, pues, de normas jurídicas que ya están previamente establecidas, porque ya lo comentamos que deben de estar escritas. A esto se refiere.
Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, ninguna, profesor. No, creo que todo No, bien. ninguna. Sale. Voy a continuar. Dije que estos derechos o esta maquinaria jurídica debe de estar regulada o debe de estar establecida de forma escrita. Establecida porque si no, pues no tendría nada que estar ahí porque no pudiese ser exigible que se pudiera cumplir. Entonces, vamos a ver lo que es una norma. Una norma. ¿Vale? Una norma, el derecho depende de la norma, de la sanción que el Estado impone a los ciudadanos para la convivencia en sociedad. De aquí es donde surge, pues, el derecho. Toda conducta humana debe de ser regulada por diferentes tipos de reglas de comportamiento, a las que le llamamos norma. Estas normas se clasifican en normas morales, religiosas, sociales y ya en su evolución le vamos a llamar jurídicas. Pero hay normas de todo, ¿eh? Hasta de etiqueta, normas para todo, hasta para ir a una fiesta y toda la cosa. Bueno, estas normas pertenecen al ámbito del deber ser. Son formas de regulación de la conducta que surgen de la voluntad del hombre. En sentido amplio, son las reglas de comportamiento que son obligatorias o no. En sentido estricto, nos establecen derechos o deberes y nos otorga derechos. Así lo vamos a establecer, ¿sale? Ahora, ¿hay leyes naturales? Sí, claro. La persona por naturaleza es un ser social y tiende a vivir en sociedad. Por necesidad, creó las normas para satisfacer de la mejor manera posible los diferentes problemas que se presenten en su vida diaria, y es por ello que se interrelaciona con sus semejantes. Una ley natural es el derecho que el hombre crea de acuerdo con su conciencia interna, ya sea el ser humano es sociable por naturaleza. Este tipo de derecho es más apegado a las normas internas del hombre, lo que puede o no puede hacer conforme a su pensamiento filosófico y moral. Bueno, estas leyes naturales o derecho natural es el que nosotros nos han inculcado, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? En mi casa, cuando vienen a mi casa, mis sobrinos dicen, acuérdate, en la casa de tu tío es un museo. Se ve, pero no se toca. Eso es una ley natural. Desde niños, desde bebés, van aprendiendo, de acuerdo a su conciencia y a su moral, que bueno, pues eso no se toca. Eso nada más se puede ver, pero no se puede tocar. Desde ahí empieza, ¿no? El respeto, el servicio, la amabilidad, todo eso son leyes naturales, eso es del derecho natural, eso que se va aprendiendo, ¿sale? Ahora, cuando hablamos de normas, pues ya tenemos las normas morales, las normas religiosas, las sociales y las jurídicas, por clasificarlas de alguna forma. Vamos a establecer que las normas morales son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea del bien o del mal, y que por lo tanto únicamente nuestra conciencia será la que nos exija su cumplimiento. Un ejemplo claro, no ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. Puede ser una norma del bien, ayudarlo a cruzar, o nosotros que vamos en vehículo, pues dejarlo pasar. O del mal, no dejarlo pasar y no ayudarle, ¿sale? Pero el único que te va a castigar, pues es tu conciencia, es decir, ay, lo hubiera hecho. O de darle 2 monedas, ¿no? A quien te pidió, o a la persona que estaba ahí pidiendo y por una ayuda humanitaria, a la persona que está vendiendo mazapanes en el semáforo, no sé, una ayuda humanitaria es una ley moral. La norma religiosa, bueno, esta ya tiene otras connotaciones, proviene de una creencia divina, proviene de una observancia inculcada y que sí puede ser desobedecida, pero igual el desobedecer una norma religiosa
pues tiene un castigo, sí tiene un castigo. Recuérdate esas normas, por ejemplo, es ir a misa los domingos, dar tu diezmo o la limosna, ayudar al necesitado, cumplir, no sé, X normas, las que ustedes pongan, porque todas son casi muy similares. Pero, pues, puede ser el que la hagamos o que no la hagamos, un castigo, o bueno, ya no sé si es un castigo o un premio, que puede ser la vida eterna, ¿sale? O sea, son normas religiosas que, bueno, pues ahí está, ¿no? Nuestra creencia, por pronto. Tenemos normas sociales, y claro, las normas sociales son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que estamos perteneciendo como requisito para ser bien recibido en su entorno, y que si no son acatadas traería como consecuencia el menosprecio o el repudio del grupo social. El ejemplo, pues vestirse de etiqueta en una reunión de clase alta y comportarse con cortesía, no sé, llevar como una norma social, pues nos va imponiendo ciertos usos o ciertas costumbres, pues el pertenecer a un grupo social, ya sea en la clase en el que estemos, pues nos va diciendo, oye, no te vistas así, compórtate así, y van indicando pues ciertas normatividades. Son normas sociales que, bueno, pues tenemos que ir cumpliendo por sentirnos aceptados. Y al final, ya en su evolución de todas estas normas dentro del derecho natural, las normas morales, las religiosas, las sociales, bueno, pues en su evolución nos creamos las reglas de conducta o las normas jurídicas. Estas normas jurídicas pues, son reglas expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos integrantes de una sociedad, cuya observancia no está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario. Si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, o sea, la obligatoriedad, haciendo el uso de la fuerza que tiene el Estado. Ejemplo, la aplicación de una sanción por el Código Penal. Bueno, pues yo lo maté, pero yo no quiero cumplir. ¿Por qué tengo que cumplir con una sanción que a mí, que yo no quiero? Ah, bueno, pues es que como realizaste esa conducta, pues la imposición, pues es la privación de la libertad. Es algo obligatorio. Por ejemplo, imagínense que yo quiera salir desnudo a la calle. Bueno, pues dentro de una norma, si bien viene social, moral, hasta religiosa, pues en la evolución se volvió jurídica, porque pues el hecho de que yo salga a la calle desnudo, bueno, pues estoy ahí causando vejaciones, causando algún daños a la moral, a la sociedad, entonces se me impone una sanción, aunque sea administrativa o sea económica, pero esa amerita una sanción, ¿sale? Aún en contra, es que yo no quiero, me vale, se impone, aún en contra de la voluntad, ¿sale? Ahora, estas normas tienen ciertas características, claro, pues van a tener ciertas características pues, para que puedan ser observables hasta eso, ¿no? ¿Qué características va a tener? Bueno, de acuerdo con su ámbito de aplicación en relación con esa conducta del hombre, pues van a ser unilaterales, pueden ser bilaterales, pueden ser interiores, exteriores, incoercibles, coercibles, autónomos y heterónomos. Vamos a ver, la primera, una va a ser la unilateralidad, que sean de una sola persona, ¿sale? Quiere decir que consiste en que las normas no prevén la existencia de un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de la obligación contenido en esa norma al destinatario. Es decir, confieren facultades o imponen obligaciones. Aquí nada más hay de una. O te confiere una facultad o te impone una obligación. El ejemplo, un poder notarial, un convenio, una cesión, una donación. Viene y se desprende de una sola de las partes y únicamente te otorga o una facultad o te impone una obligación. No hay de dos, ¿sale? Por eso se llaman unilaterales. Estas normas estos actos de conducta, pues únicamente provienen de una sola de las partes y únicamente te impone o un deber o un derecho o una obligación. No puede ser, ay, es que tienes un derecho y una obligación. No, ya no son unilaterales. Entonces, bajo esa circunstancia, perdón, no se había cambiado
lámina. Estas son las unilaterales. En caso de que no sean de una sola de las partes, bueno, pues entonces van a ser bilaterales. Cuando hablamos de la bilateralidad, bueno, pues contemplan la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación. Por ejemplo, la de un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de una obligación. El ejemplo más claro, una compra-venta. Aquí los dos son obligados y los dos tienen derechos y los dos tienen obligaciones. ¿Cuáles son? Vamos a poner de un lado el comprador y del otro el comprador. El vendedor tiene el derecho, el vendedor tiene el derecho de obtener el precio. Ese es su derecho, de cobrar, de obtener un precio. El comprador tiene el derecho de recibir el bien que está adquiriendo. La obligación del vendedor, la obligación es de entregar el bien, porque lo está vendiendo. Y la obligación del comprador es de pagar ese bien, ¿sale? Entonces existen tanto derechos como obligaciones entre ambas partes. Aquí vamos a entender que existe bilateral. Proviene de los dos, hay facultades de ambos, derechos, obligaciones de ambos. Aquí viene ambas. Va a ser una característica de interioridad. Bueno, en el actuar del individuo lleva toda la intención para cumplir una determinada norma. Sin importar el resultado material de la conducta, la persona actúa de acuerdo con su propia conciencia de lo que él considera bueno o malo. Ejemplo, el contraer matrimonio 2 veces con distintas personas. Aquí el actuar del individuo no le importó divorciarse del primer matrimonio, ya que según su criterio es bueno el haberlo hecho, pero esto es un impedimento que consigna el Código Civil. La gente que a veces dice, pues que es que nos separamos, ya 20 años y ya nos separamos, ya estamos divorciados. No, tiene que cumplirse un requisito que es el emitir la disolución del vínculo matrimonial para que te puedas casar con otra persona. Entonces, actúas por tu interioridad. Es que yo pensé, algo que siempre pasa. La exterioridad. Bueno, estas normas no atienden la intención del sujeto, sino enfocan al resultado material de la conducta. Ejemplo, no interesa si una persona mata a otra que se encuentra en fase de una enfermedad terminal y sufría mucho, y por misericordia se consideró necesario matarlo. De cualquier forma, existe el homicidio. O bien, es un homicidio imprudencial, toda vez que la persona que decidió matarla no tenía la intención, pero de cualquier forma cometió tal acto y es castigado con una sanción que impone el poder del Estado. Es que ya está agonizando, ya vamos a desconectarlo. No puede ser, ¿sale? Entonces, como ya se exterioriza y lo haces, bueno, pues es castigado por el derecho. Siguiente característica, incoercible. La aplicación de esta norma no es exigida por el Estado. No, aquí la norma no es exigida por el Estado. No puede ser impuesta por la fuerza o coacción, ya que su cumplimiento queda sujeto a la voluntad del individuo. Ejemplo, si una persona muy allegada a la religión decide no ir a misa, pues nadie puede obligarte a ir a la fuerza y a consecuencia de su acto no puede ser castigada por su incumplimiento. O casarse, nadie te lo está imponiendo. O tener hijos. Por allá está el derecho de que tú eres libre de tener hijos y en qué proporción y cuántos. Si no lo haces, no pasa nada. Es incoercible. La contrario sería que sea coercible. Cuando es coercible es que yo lo maté, pero no sabía que tenía una sanción punitiva, que es decir, la cárcel. Bueno, pues como, aunque no lo hayas hecho con esa intención de saber o no saber, pues como aún así lo realizaste, pues te voy a imponer coerciblemente, aún en contra de tu voluntad, esta sanción. Es lo que les estaba explicando. Consiste en que el cumplimiento va a ser exigido al individuo en contra de su voluntad. Aquí el ejemplo, otro, si el padre niega a dar alimentos a sus hijos menores de edad, la norma jurídica lo sanciona.
y además le ordena cumplir con esa obligación y demás. Si incurrió en incumplimiento después de que el juez le ordenó pagar la pensión alimenticia, pues ahora le toca cárcel. Entonces aquí sí es una característica coercible, ¿sabes? A fuerza, a fortiori, decimos nosotros los abogados, ¿vale? La siguiente característica es autónoma o tiene una autonomía. Estas normas son creadas por la conciencia misma del individuo, que habrá de obedecerlas con el fin de regular su propia conducta. Cuando hablamos de una autonomía, bañarse todos los días para ir al trabajo, el casarse, tú te estás obligando por tu propia voluntad. El casarte, bueno, adquieres derechos, deberes, obligaciones y muchas otras circunstancias, ¿sale? No se casen. La última característica es heterónoma. ¿Qué es heterónoma? Bueno, pues estas reglas que enfrenta una persona provienen del medio externo, es decir, no porque tú te hayas querido casar, no, aquí ya viene una conducta o ya viene una función del Estado, son creadas por entidades distintas al destinatario de la norma, o sea, un contrato yo lo creé, pero ya el Estado aquí en esta heteronomía ya me la está imponiendo el Estado. El ejemplo, las reglas que se apliquen al tránsito de vehículos en una ciudad fueron creadas por personas ajenas a quien usualmente conduce el automóvil. Bueno, pues ya saben, ¿no? Ahora, en días pasados, nos impusieron alguna situación del doble hoy no circula o alguna disposición, pues que nosotros no queríamos, pero aún así nos las están imponiendo, ¿vale? Eso en cuanto a las características de la norma. Y aquí este esquema muestra pues cuáles son esas características que impone cada tipo de norma. Vamos a decir que las jurídicas se pueden aplicar bilaterales, externas, coercibles y heterónomas. Religiosas, aquí son unilaterales, cada quien depende, son internas de cada nosotros, son incoercibles si lo queremos hacer bien, si no, no hay problema, y son heterónomas. Alguien las impuso, ¿no? Dice ahí unos mandamientos de la iglesia, asistir cada 8 días a misa, dar bien, no, ahí están, no las impusieron, no las cumplimos, no pasa nada. Bueno, ya cuando vayamos a entregar el equipo, ya nos dispondrán, ¿no? Cada quien. Las morales, bueno, son unilaterales, son incoercibles, son internas y autónomas. Morales, no pasa absolutamente. Sociales, son unilaterales, son externas, alguien nos las impuso, son incoercibles, no pasa nada si no las cumplo, y son heterónomas. Alguien las dispuso. Esto en cuanto a las normas, características de las normas jurídicas. Y bueno, pues gracias a eso tenemos el orden jurídico pues de las normas. Gracias a eso. Ahora, ¿tenemos este orden jurídico? Sí, claro, la aplicación de las normas jurídicas debe tener un ordenamiento jurídico para la aplicación en el campo legal. ¿Cómo son? Bueno, ya que el Estado debe de aplicar su cumplimiento, es el Estado, a través de leyes ordenadoras y sancionadoras. Para eso vamos a analizar ¿cómo nosotros las podemos tener reguladas, las leyes? Bueno, el filósofo doctrinario Tomás Hans Kelsen decía, o su pensamiento se basó en la concepción de cada ley como una norma, como un deber ser. Bueno, cada ley puede derivarse de otra que otorga validez a aquella, hasta llegar al principio de validez final, que es la norma fundamental. Y ustedes se dirán, ¿y a qué se refiere este cuate? Bueno, aunque Hans Kelsen no dispuso un triángulo, yo lo estoy ejemplificando en un triángulo. Él nada más las jerarquizó. Bueno, cuando nosotros queremos jerarquizar normas, vamos a establecerlas así, bajo este triangulito, ¿sale? Vamos a establecer que él dispuso que la Constitución Política del Estado estuviera en la cima por ser la más importante, y sí, es correcto, no hay problema. Abajo de ellas, de la Constitución Política del Estado, debe de tener las leyes o normas generales. Ahí.
después reglamentos, después los negocios o actos jurídicos, comúnmente llamados como contratos, y hasta abajo las sentencias judiciales y resoluciones administrativas, porque pues son las que se imponen a cierta persona, así en lo particular, en lo individual. Hasta ahí van hasta abajo, ¿vale? Cuando hablamos de nuestro país, vamos a establecerlas de esta forma. Vamos a hacer primero, dice el artículo 133 constitucional, que habla de la supremacía constitucional, nos dice que la constitución política, los tratados internacionales deban estar en la cima, allá. La constitución y los tratados son supremo, son lo máximo. Abajo de ellos, las leyes federales, ¿como cuáles? La Ley Federal del Trabajo, la ley o el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Mercantiles, el Código Civil Federal, el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, leyes federales. Después, leyes estatales, los códigos civiles de cada localidad, los códigos penales de cada localidad, todos los locales. Después, las leyes municipales, los reglamentos, los códigos, los bandos municipales. Después los reglamentos, el reglamento de tránsito, el reglamento de comercio, todos esos reglamentos. Después las normas jurídicas individualizadas como contratos, sentencias, resoluciones y testamentos. Esos son individuales, ahí chiquititos, ahí los tenemos, ¿sale? Y así es como Thomas Kelsen, bueno, pues decía sobre cómo debiésemos nosotros de tener estas normas. Si nosotros las queremos jerarquizar, pues debiesen de ser, pues, exactamente así. Ahora, ustedes se dirán, bueno, y pues habla de normas, habla de leyes, habla de disposiciones, habla de normas de conducta, habla de normas jurídicas y demás. ¿De dónde surge el derecho? ¿De dónde surge? Bueno, ¿cuáles son esos actos, esos hechos, esos procesos o documentos de donde puede surgir en un momento dado esa norma jurídica? Las que en su conjunto forman el derecho. Vamos a establecer que estas fuentes del derecho se van a clasificar como tales, como fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas. Y a esos le vamos a llamar nosotros fuentes del derecho. Como comenté, son fuentes reales, formales e históricas. Vamos a ver primero las fuentes reales. ¿A qué se refieren? Bueno, estas fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o una comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. En este sentido, las leyes se forman considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, de riqueza natural, geográfica, de un país, ¿vale? Así es como vamos a establecer, pues de acuerdo a ciertas características, cómo es que vamos a crear una norma, ¿vale? Y esto estamos hablando de las fuentes reales. Y nosotros tenemos ciertos acontecimientos para considerar nosotros como una fuente real. Sí, claro, el México prehispánico, la propia conquista, la independencia, la revolución, y puedo decir, y me voy a atrever a señalar, que cada sexenio de cada gobierno federal, pues son ciertos momentos políticos, económicos, sociales, que puedan creando. Tan es así que nuestro presidente en este presupuesto dispuso reducir los gastos y también reducir aumentar los impuestos o aumentar las recaudaciones y disminuir a dónde se iba a gastar. Esto para contener el gasto público y no solicitar endeudamiento público. Bueno, eso se dijo. Ahí está, no sé si exista todavía. Hasta que lleguemos al próximo año para ver cuántos que se pidió en deuda pública. Esas son las fuentes reales. Ahora, las fuentes históricas. Para que no se confundan, fuentes reales son aquellos sucesos, acontecimientos que están en un momento dado para poder surgir una norma, ¿sale? Esa es una fuente real. Por consiguiente, una fuente histórica, bueno, pues se refiere a aquellos documentos, obras literarias, tratados científicos, testimonios, ya sea de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes.
Y bueno, pues como normas históricas, nosotros pudiésemos llegar a decir que tenemos bastantes, ¿como cuáles? Acuérdense, normas que en su momento sirvieron para regularnos y ahora se quedan pues en la historia, por eso se llaman fuentes históricas. ¿Como cuáles? La Ley de Indias, la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917, y me voy a atrever a decir que cada una de estas reformas, para tener vigente nuestra Constitución, que si bien ustedes saben que son todas, que nuestra Constitución vigente es la de 1917, pero fue hace más de 103 años. 103 años. O sea, ni habíamos nacido, nuestros abuelitos todavía ni nacían cuando se creó esta Constitución. Bueno, yo creo que todas estas reformas pues han hecho que todas aquellas que han desechado estas reformas y que hoy día a día se van reformando nuevamente nuestra Constitución, bueno, pues estas Constitución o estas reformas se quedaron como fuentes históricas. Y por último, las fuentes formales. ¿Cuáles son? Bueno, son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas y que se encuentran vigentes. ¿Cuáles son? La teoría nos dice que son 5. Son 5 fuentes formales. Como tales, la doctrina, la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los usos y costumbres. Estas son nuestras fuentes formales. Para nosotros crear nuestras leyes, necesitamos de estas 5 fuentes formales y que pues todas ellas se encuentran, pues podemos decir, vigentes. Y vamos a organizarlas jerárquicamente, no porque una sea menor que otra, pero es en sentido evolutivo. Voy a llamarlo así. Un sentido evolutivo de estas fuentes formales tendrá que ser de esta forma. Las voy a ir señalando para que ustedes vayan viendo. Por principio de cuentas, hasta abajo, debemos de tener los usos y costumbres, y les voy a explicar por qué. Bueno, los usos y costumbres son aquellos acontecimientos que tuvieron o tienen que pasar para considerarse como un uso y costumbre. En los pueblos, en las ciudades, bueno, pues toda ley se crea originalmente de un uso y costumbre, ¿sale? De ahí se van creando ciertas reglas y normas de conducta. Estos usos y costumbres, cuando va pasando el tiempo, se van identificando como evolucionando estas fuentes formales. Esas fuentes formales de usos y costumbres, un tratadista, un estudioso del derecho, si ustedes quieren verlo así, analizarlo de esa forma, ese estudioso del derecho pues va a crear una teoría y crean muchas teorías de uso y costumbre y son los libros, ¿sale? Todos estos libros, estas doctrinas que nosotros llamamos, bueno, pues son creadas a través del estudio de ciertas conductas de reiteración que son usos y costumbres. Entonces se crea la doctrina. Después, esta doctrina, pues, se va a formalizar y ahora la va a subir a una ley, Esta ley, bueno, pues, es a través de un proceso legislativo, es que se va a formar únicamente a través de un proceso legislativo, una ley. Pero, ¿qué creen? Nuestros legisladores, hoy por hoy, creo que imagínense, 2020 y todavía nuestros legisladores no son todos profesionistas, no son todos abogados y pues aún así se ponen a disponer leyes. Supongamos que esta ley pues no es tan clara y pues ahora se tiene que analizar. Este análisis de esta ley pues la tiene que hacer a través de un análisis y que únicamente lo pueden hacer ciertos personajes, vamos a decirle personajes, que son a través del Poder Judicial y que van a interpretar la ley. Y se va a crear, en este caso, la jurisprudencia. Y en caso
de que esta jurisprudencia pues no puede ser aplicable o no pueda ser dispuesta así como nosotros la podemos conocer, bueno, pues tenemos además, por último, fuente formal, tenemos los principios generales del derecho. ¿Sale? Hoy, a partir de nuestra Constitución, en la reforma, última reforma integral importante del 2012, se dispuso que los principios generales del derecho, en caso de que no estuviese alguna otra disposición legal, que no estuviese en ley, que no fuera jurisprudencia, bueno, se utilizaran los principios generales del derecho, que son los criterios que va a emitir un juez, un magistrado, un ministro de la Suprema Corte para resolver un asunto en particular, por su experiencia y el caso en concreto. Esos son los principios generales del derecho. Y bueno, aquí voy a concluir la clase, derivado que se me fue rapidísima la clase.